Acá estamos, acá estamos. Bueno, yo voy a iniciar la clase de hoy, del martes 4 de noviembre, ya se va acercando fin de año, estamos todos un poquito cansados, no creo que yo sea la excepción, pero aquí estamos, perseverando, como decíamos recién, es importante ser organizados, y cuando uno tiene el compromiso de hacer una diplomatura, es tan importante para el docente cumplir y darla, como para el alumno hacerse el lugar, hacerse el espacio, porque si no, es como que van perdiendo motivación y esto no los ayuda después para poder poner en práctica este hermoso recurso que estamos adquiriendo. Voy a decir algo que a veces repite, que estoy dispuesta a seguirlo repitiendo, parece que hay, como, bueno, vos ya Natalia lo escuchaste, pero hay una deformación de lo que es la psicología y la psiquiatría integrativa y ecológica, y es importantísimo que tengamos muy en claro que para desarrollar esta especialidad, todos tenemos que ser profesionales de amplia trayectoria y experiencia en la especialidad que elegimos. ¿Qué quiere decir? Que un psicólogo formado sabe que cuando es necesario indicar medicación derivará al psiquiatra. Y que un psiquiatra bien formado sabe que ser integrativo y ecológico no es no medicar, no es no vacunar, no es no dar psicofármacos cuando son necesarios, no es reemplazo de la medicina en general y de la salud mental en general por el yoga, la meditación y la alimentación o las plantas. No es eso, ¿sí? Que complementemos con recursos complementarios y que tengamos una mirada integradora y de alguna manera no se va a aplicar cuando es necesario. Porque escuché decir en los medios, con estos que hacen ecología y no sé qué, no es por ahí. Utilizar la ecología en beneficio del paciente, o sea, sabemos que determinados cambios climáticos pueden alterar el estado de ánimo, como me decía hoy una paciente. Estamos con el viento sonda y eso hace que se altere la tensión arterial y que se altere el estado de ánimo. Esa es una lectura razonable, lo que no significa que no se va a indicar, como en el caso de esta señora, venlafaxina porque es necesario, o clonazepam porque requiere de ansiolítico. ¿Sí? Escuché en el medio decir que, bueno, los que hablan de la medicina ecológica no vacunan. No, la vacuna es indispensable. ¿Sí? El tratamiento quimioterapéutico en el paciente con cáncer es indispensable y las cirugías son indispensables. Entonces, nosotros no negamos la indicación médica, sino que sumamos a la indicación médica una mirada más integral, quizás un poco más humanística, en donde el paciente también es responsable de cumplir las indicaciones y de hacer cambios en beneficio de su calidad de vida. Dicho esto, adelante con la psicología y la psiquiatría integrativa y ecológica. ¿Estamos? Listos. Ok, la clase de hoy es sobre bullying y moving. Vamos a empezar por el moving. Me dicen si van corriendo bien las diapositivas. La primera es reconocer el acoso laboral. ¿La ven esa diapositiva? ¿Ven también el costadito? Porque si no, lo cambio. ¿Ven solamente una diapositiva o no ven ninguna? Se ven dos cosas. La primera y al costadito las fichas. Lo que puedes hacer si querés compartir la vista completa, sí, es poner vista, ir a vista. Ok. Y de vista, volvés a abrir el coso, vas a vista en el PowerPoint y de vista donde dice modo lectura. Acá dice, presentando por un orador, pantalla completa, examinada de forma individual y examinada en posición, pantalla completa. Primero lo que haces es compartir. ¿Compartís? Primero compartir. Sí. Compartís el archivo. Ay, no se me compartió acá. Bueno, va de nuevo. Ponemos acá compartir. Compartir. Y vamos acá en ventana. Ahí está. Y ahí pongo compartir. Claro.
Ahora, donde dice vista, ¿viste que arriba dice vista? Vos estás viéndonos a nosotras, ¿verdad? ¿O estás viendo Sí. tu archivo? No, yo la estoy viendo a ustedes y también estoy viendo mi archivo. Bueno, así podría ser. vista, Pero si vas al vista, archivo, sí, si entras en el archivo, que nos vas a dejar de ver a nosotras un momento, ¿no? sí, Entra en el archivo, vas a vista, apretá vista, sí. y ahí te tiene que abrir modo Sí. lectura abajo. ¿Te abrió algo Vista de lectura. Bien, Ahí. bien. Ahí. Se ve grande, hermoso, ¿no? Perfecto. Ahora yo me escucho con eco. ¿Ustedes me escuchan con eco? No. ¿No? Bueno, no importa entonces. ¿Hay algún problema con el audio? Bueno, vamos a hablar entonces, ustedes ven bien y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Porque yo ahora a ustedes no las veo. Para que no te escuches con eco, María, tenemos que todas silenciar los micrófonos. Eso es Silencien importante. los micrófonos. Entonces, y cualquier cosa lo abren y me avisan si hay alguna dificultad. Bueno, moving entre colegas. ¿Por qué se crea esta clase? Porque es fundamental reconocer el acoso laboral. Esto evita enfermedades. Y ojo que como motivo de consulta, a partir de situaciones de acoso laboral, tuve paciente con trastorno de estrés postraumático, con depresión, con ideación depresiva, con trastornos de ansiedad, con afectación en el grupo familiar, etcétera, etcétera. Así que atención al acoso laboral. El objetivo es promover estrategias para detectar, prevenir y denunciar el moving. El moving siempre tenemos que poderlo hablar y generalmente se sostiene el moving como igual que el secreto familiar, porque no se habla de eso. Así como en las familias, a mayor disfunción familiar hay menor conciencia de enfermedad y mayor riesgo para el paciente y esto aumenta el fracaso terapéutico, lo mismo ocurre con las instituciones. A mayor disfunción institucional hay menor conciencia de situación, mayor riesgo para el trabajador y aumenta el fracaso laboral, así como aumenta el índice de ausentismo. De recordatorio nada más, ¿qué nos decía Vaslavi? Que hay 4 tipos básicos de comunicación. Uno, que es imposible no comunicarse, son como 4 leyes que él creó. El segundo describió el nivel de comunicación, que puede ser digital o verbal, y analógico o corporal. El tercero es la interacción, que puede ser simétrica y complementaria. Y el cuarto, la puntuación de la secuencia de hechos, o sea, el valor de la profecía autocumplidora. O sea que si yo llego alguien al trabajo y pienso que no va a rendir bien y lo defenestro y lo maltrato en público, es muy probable que no trabaje bien. Esto lo vivimos todos en cualquier contexto. ¿Qué pasa en una familia funcional? Tenemos los distintos roles, el rol de pareja conyugal, el rol de pareja parental, los roles de padre, madre, hijo, hermanos, los distintos subsistemas. Generalmente cuando la familia es funcional, no hay aislamiento, sino más bien se sostiene un círculo social. Hay una buena adaptación al éxito, buena tolerancia a la frustración y se permite el desarrollo y el crecimiento de cada integrante. Hay distintos subsistemas vinculares, hay respeto por la jerarquía, las reglas, los límites deben ser claros, se facilita la autonomía y los hábitos de independencia. Lo mismo debe ocurrir en una institución. En la familia disfuncional, en cambio, puede haber un padre ausente o periférico, o familias extremadamente permisivas, o quedar entrampada o triangulada alguno de los integrantes de la familia. Fallan los procesos de identidad y las fallas en la simbolización. Recuerden que esto habíamos hablado también del isomorfismo familiar al isomorfismo institucional, que es en qué se parece una familia a la disfunción institucional. Esto también va a facilitar el moving o el maltrato laboral cuando estos roles no se cumplen. ¿Qué es fundamental?
Si nosotros tenemos en cuenta que hay comprensión y respeto, que eso es importantísimo para convivir con los demás, y sobre todo entender que no hay uno que es mejor que el otro. A veces, algunos cuando llegan a un rol de director, a un rol de liderazgo, a un rol a lo mejor de jefatura, se cree con derecho de subestimar al empleado que recién ingresa, sobre todo en el lugar nuestro, que somos todos profesionales de la salud, nos estaríamos engañando cuando no estamos respetando que ese colega que llega tiene mucho para aportarnos. Voy a ver si puedo darle a admitir a quien acá, Graciela. Ahí está, bienvenida Graciela, y seguimos con las diapositivas. Bien, la siguiente. El moving entonces es mantener a un empleado público a veces sin trabajo. El gobierno aprobó en el año 2011 un reglamento para regularlo el moving en la administración. Así lo establece una resolución del Ministerio de la Política Territorial y de la Administración Pública. Con lo cual ya tenemos un error, porque el moving no se debería regular, el moving no debería existir. El moving o acoso laboral implica mantener a un funcionario o a un empleado sin trabajo o darle para hacer tareas inútiles. Creo que alguna vez se los comenté, en una oportunidad en una guardia. Yo ya era una profesional con experiencia, tomé la guardia porque me gustaba el tema que podía estar en una guardia de psiquiatría, temas que a mí me apasionan, y de pronto me encuentro con que la jefa de la guardia me daba como tarea ordenar cajitas de psicofármacos. Me dijo, acá tenés la caja, ordenalas. Y yo la miré como diciendo, yo no hice una especialidad de médica de 6 años y después la especialidad de psiquiatra otros 6, más toda la otra cantidad de carrera que tenía hecha para ponerme a ordenar cajitas. No era tarea para el especialista en psiquiatría infantil. Eso era una forma de maltrato. Si bien la jefa tampoco lo hizo con mala intención, pero son formas sutiles de denostar al trabajador. Reprenderle también reiteradamente delante de otras personas, o decir en público, bueno, esto es para todos, este error que cometió la colega. No, esta no es la forma de estimular a un profesional. Ni a un profesional ni a un trabajo de cualquier línea, ¿no? Difundir rumores falsos sobre su profesionalidad o vida privada y tomar represalias si ha protestado por la organización del trabajo. A veces uno decide, bueno, nos vamos a reunir todos para comunicar que esta forma de trabajo no es la que nosotros queremos. Bueno, y después tomar una represalia con ese empleado que logró poner en palabras o en equipo que determinadas formas de trabajo no son las adecuadas. Esto no debe ocurrir. Y que además solo si la presión es prolongada se considerará una falta muy grave. O sea, está contemplado legalmente que si alguien se lo somete a trabajar bajo presión en forma prolongada, es un maltrato laboral. Esta resolución distingue entre acoso y violencia psicológica y establece un protocolo detallado para actuar en cada caso de conflicto. Se considera acoso laboral dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que el trabajador se le asignan. La modificación sustancial de las condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el procedimiento legal. A veces hay formas sutiles. Por ejemplo, un trabajador busca su trabajo en una zona cercana a su domicilio. Supongamos, yo vivo en Boedo y busco un trabajo por Caballito o por Boedo. Pero de pronto la empresa, por alguna razón que no explicita, me mandaría a trabajar, por ejemplo, no sé, en Escobar. Esa es una forma de maltrato, porque el trabajador se preparó para tener su trabajo cercano al domicilio por diversas circunstancias organizativas. Si yo mando al trabajador a trabajar en Escobar, tiene que invertir más tiempo, cambian las situaciones laborales, cambia su economía laboral, tiene que invertir más en viajes y en traslados, etcétera, etcétera. A mí como médica, y como a muchos otros colegas seguramente, me ha ocurrido una vez de trabajar en una prepaga que la obligación mía, acorde al contrato, era trabajar en Lomas de Zamora y en Capital. Al poco tiempo me ofrecen
trabajar también en la zona de Callao, acepté. Después me ofrecen trabajar en Córdoba, en la avenida Córdoba, donde ellos tenían una sucursal. Acepté porque estaba todo dentro de la capital. Pero de pronto un día me mandan la misma empresa por el mismo sueldo a trabajar en el Tigre, ¿no? Y así me iban rotando como psiquiatra infantil, la única, dorando la píldora de que era la única psiquiatra infantil que iba a trabajar en esa prepaga, en Lomas de Zamora, Tigre, Escobar, Capital, Caballito, todo por un mismo sueldo. Eso es maltrato laboral, eso es moving, ¿sí? Las presiones para aumentar la jornada y las ofensas puntuales dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos. No existía posibilidad de poder mejorar esa coordinación, porque en su momento, por ejemplo, todo ese trabajo era realizándolo con mi mismo auto, o sea, era chofer, era psiquiatra y trabajaba en todas estas zonas, a lo mejor en el mismo día, de a 2 o 3 horas en cada una de las sucursales. Absolutamente inviable, ¿sí? Con un grado de estrés impresionante, porque si uno se demora en la ruta para llegar, por ejemplo, al Tigre, y del Tigre después hay que ir a Callao, al centro, todo eso eran presiones de estrés. Porque además teníamos, nos reprimían o nos retaban si habíamos llegado tarde, nos descontaban la consulta, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas presiones llevan al moving y al maltrato laboral. Para que la administración acepte que existió acoso laboral, el comportamiento grosero y discriminatorio tiene que ir dirigido siempre contra el mismo empleado y ser permanente y prolongado. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, esta institución naturalizaba que eso estaba bien? Entonces, ¿cómo se hacía para regular esto? Si no sería, la única forma de regular esto era reuniéndose todos los profesionales y o no aceptando la orden o entre todos plantearlo como que esto es una locura, que el mismo profesional trabaje de norte a sur y de este a oeste en el mismo día para la misma prepaga y por el mismo salario. Era absolutamente inviable. El acosador será sancionado por una falta muy grave o derivado a los tribunales. La víctima retomará sus funciones, es lo que debería pasar, y quienes hayan actuado como testigos no deberían sufrir represalia. Pero la realidad es que en las prepagas actuales de nuestra querida Buenos Aires, todo esto no pasa. La víctima no vuelve a sus funciones, generalmente les cancelan el postnet, no pueden volver a tomar sus trabajos, y si alguien actuó como testigo, tienen terror a testiguar a favor de la víctima porque sigue existiendo el temor de sufrir la represalia de ser despedido de su empresa. Cosa que no debería ocurrir y que debería tener la misma protección que la mismísima víctima. ¿Cuál es el perfil del acosado? Ustedes piensen, yo me estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Pero como yo había un montón de gente ahí con la misma situación. ¿Cuál era el perfil que uno podía tener? Uno, cumplir, pensar en el paciente, que el paciente que está en el norte merece la misma atención que el que está en el sur, que generalmente no cuentan en ocasiones con la posibilidad de recibir la misma atención. Entonces uno, por su vocación y elevado sentido de ética, trata de decir que sí, de cumplir, tener mucha capacidad para trabajar. Yo era un animal trabajando, porque me encantaba mi trabajo, y más responsabilidades, más contenta iba, sin poner en la balanza el costo que iba a pagar mi salud biopsicofísica, ¿no es cierto? Bueno, un fuerte sentimiento de compañerismo, si mi compañero había faltado, yo iba a estar ahí presente para cubrirlo. Trabajaba muy bien en equipo, me encantaba el trabajo en equipo, también era muy independiente y tenía un montón de iniciativa, y también era muy apreciada por todos mis compañeros, sin medir el costo para mi vida de este sacrificio de trabajar en distintas áreas del país en beneficio de la empresa. ¿Cuál es el perfil del acosador? Lamentablemente, muchas personas que están en puestos muy jerárquicos no tienen sentimiento de culpa, no les importa, no es un trabajador eficaz, está ahí para dirigir en lugar de para cuidar al trabajador, ¿no? A veces es controlador y mentiroso, compulsivo, busca respaldo en la dirección, bueno, si no cumplí yo voy a la dirección, es cobarde si le hacen frente y utiliza cualquier excusa para hostigar al trabajador.
suele ser envidioso y mediocre. Es muy difícil que este acosador que aspiró a un cargo, pueda trabajar en forma independiente o con muy buenos resultados, porque depende a su vez de otros directores. ¿Qué pasaría si se sanara todo este subsistema? Bien, ¿qué les parece hasta acá la clase? ¿Alguna de ustedes se sintió identificada? No me van a decir que ninguna fue maltratada nunca. Una pequeña historia para contar. Dale. Bueno, hace mucho tiempo cuando yo estaba en... No se escucha, Graciela, estás muteada. A ver, ahí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Bueno, no las veo solamente las figuritas del... Bueno. Ahora por ahí ahí sí, bueno. Hace tiempo, mucho tiempo, yo trabajaba en el hospital italiano. Yo tengo otras especialidades, también soy médica legista y laboral. Y ahí estaba en el área laboral. Bueno, había un director administrativo y tenía un primo. Bueno, y yo en ese momento era jovencita. Y siempre me iban a ver y a tratar de, entre comillas, de, no sé, flirting, estupidez. Yo era muy jovencita, pero muy seriecita. Y no permitía ese tipo de trato. Yo era tajante, ¿no? O sea, tenía a mi paciente con mucha educación, pero no le permitía ir más allá de donde debía. Este director tenía la costumbre, se los digo así en criollo porque somos grandes, de acostarse con las mujeres que a él le gustaban, administrativas o la que él supiera que estaba abajo, entre comillas, sus plantas. Y el primo quería también a ver qué podía hacer con esta doctorita. Obviamente que lo saqué, pero de una patada voladora, con clase, pero de una patada. Vino el director a decirme que yo tenía que ser más simpática con la gente, porque, escuchen esto, porque tenía un hijo chico. Entonces yo le contesté, mire, señor fulanito, porque tengo un hijo chico, tengo dignidad y ningún hombre va a venir a propasarse conmigo porque yo, por un trabajo. Yo para esto tenía el Hospital Pirobán, otro trabajo más, o sea, bueno. Y digo, y es más, miren, lo invito a que tengamos una charla de hombre a hombre como corresponde, pero fuera del hospital. No, para mí acá está bien. Digo, si es que me quiere invitar, pero lo vamos a hablar de hombre a hombre, entre caballeros. No se animó. Digo, es más, yo le voy a decir lo que va a pasar en el futuro. Usted me va a empezar a perseguir de alguna manera, porque yo no quise ser simpática, hasta que me eche, pero el día que usted me despida me va a tener que indemnizar, porque no tiene ninguna causa para correrme. Ay, ¿cómo cree, doctora? Bla, bla, bla. No. ¿Qué pasó? Como con María, a correrme más con los horarios. Después del Hospital Italiano Central me mandaron a San Justo. Y yo seguía dura en mi postura. En aquella época no existía la figura acoso laboral, o sea, la víctima tenía que probar su inocencia. Siempre nuestra moral estaba en tela de juicio. Y la figura móvil ni existía. Acoso laboral, pero ni ahí. Así yo me aguanté un año, pero, o sea, en la pulseada, porque yo decía, bueno, no pudiste sacar nada de mí, me vas a echar, pero me vas a pagar. Yo era muy joven y estaba con toda la polenta encima. Sí, me trasladaron a San Justo. Yo seguí en San Justo contenta, porque a mí mi trabajo me gustaba, y a los 3 meses quise entrar y ya no me dejaron entrar. Me sacaron así como perro, calle. Me indemnizaron todo, tal cual lo que yo había, la profecía cumplida.
Pero eso para mí es mobbing, es acoso laboral a una mujer, pero en esa época, chicas, no había nada que Sí, nos amparara. sí, y Pero ahora ahora por lo menos lo traes a colación: bullying, violencia social, mobbing, sí, se trata. acoso laboral, no existía. Sí, yo tengo varios ejemplos, la verdad que te agradezco, Graciela, el comentario. Les sugiero que se preserven de evitar nombrar en este contexto a las instituciones para que no se vuelva algo de riesgo para ustedes, ¿sí? O sea, las denuncias en la justicia, acá vamos a dar ejemplos, yo no voy a dar nombres, presérvense ustedes también, para evitarse situaciones por ahí complejas. Si bien reitero, si bien estoy de acuerdo en hacer las denuncias en el tiempo justo, en la forma legal, que por ahí en este contexto ustedes se preserven. Me vinieron a la mente muchos ejemplos de mobbing recibidos en distintos contextos. Se los voy a comentar a efectos de que ustedes también tengan material como terapeutas de captar en dónde está el maltrato para poder trabajarlo con sus pacientes, ¿no? Y las manipulaciones y demás. Bueno, uno sí me pasó a mí en una institución, ¿y por qué había sido? Había sido porque desde el punto de vista médico, o sea, yo trabajaba en una institución muy conocida para ayudar a las pacientes a que logren su peso adecuado, ¿sí? En ese entonces tenía un montón de propagandas ese lugar. Hola Mariel, ahora yo ya di una parte de la clase teórica, estamos dando ejemplos de moving. Con el objetivo de que todas ustedes profesionales ayuden a sus pacientes a detectar el moving y a poderlo denunciar en tiempo y forma. En esa institución, en una oportunidad me llamaba la atención que venía mucha gente a bajar de peso, pero era el caldo de cultivo ideal para detectar anorexia, bulimia, tratamientos mal indicados. Y de pronto me toca a mí asistir a una paciente que tenía diagnóstico de cáncer, ¿no? Un cáncer muy avanzado. Por lo tanto, no estaba indicado darle un tratamiento hipocalórico de 600 a 900 calorías. Más bien estaba contraindicado. Entonces, como quien iba a poner el sello era yo, dije, no voy a autorizar este tratamiento. Me pasó con una, dos o tres pacientes, una porque tenía indicadores oncológicos, la otra porque tenía indicadores de anorexia, y bueno, y hubo otro caso que tenía una disfunción hepática importante. Los problemas de insuficiencia hepática tienen contraindicado hacer tratamientos de 600 o 900 calorías. Motivo por el cual me citan preguntando por qué yo no estaba autorizando los tratamientos que las vendedoras sí vendían, pero las vendedoras no eran médicas. Yo expliqué, no autorizo el tratamiento porque está contraindicado por tal y tal y tal razón clínica. ¿Qué pasó? Y bueno, de trabajar, no sé, suponte en Flores, me mandaron a trabajar a la otra punta y así a otro lugar, como para producir un desgaste, como para que yo tenga que renunciar. Yo, como yo soy muy paciente, me di cuenta de lo que estaba pasando, si quería especulaba con denunciar el maltrato. En ese entonces yo ni conocía que existía el bullying, pero claramente me estaban maltratando para desalentarme, como ya también en esa época tenía 800.000 trabajos, y la verdad que cambiar un trabajo por otro a mí no me costaba nada, me iba a otro y ya está, me fui y ya está. Pero realmente daba para hacer una denuncia por bullying, porque era maltrato laboral muy injusto, cobrar lo que correspondía a través de un juicio y demás. Pero en una Argentina, en donde los juicios por bullying son muy complejos también de demostrar y de cobrar, y lo peor, que la conclusión la van a tener al final de esta siguiente clase, es la falta de compañerismo, porque generalmente los compañeros es difícil lograr que atestiguen a favor de uno. A pesar de que esa institución veía, yo tenía, trabajar a la mañana y tenía una cola como de 30 personas que querían hacer el tratamiento conmigo para bajar de peso, pudiendo ir con un montón de otros profesionales. Y a mí no es que me mejoraba, yo ganaba lo mismo, atienda 5, porque yo no cobraba por paciente. Pero, o sea, que a pesar de que ellos veían que era un profesional muy dedicado, no tuvieron ningún empacho en mandarme una punta a la otra con tal de que yo dejé de trabajar porque no autorizaba, o sea, ellos perdían ventas, creían.
¿sí? Cuando realmente las ganaban, iban a trabajar a criterio. Este era un caso. Otro caso que tuve fue una paciente que cuando yo la atiendo, ella se queja por el maltrato laboral que recibía, yo le confecciono un certificado en donde escribo que había acoso laboral, violencia laboral y moving, y que la paciente estaba con un estrés laboral terrible y le había indicado reposo. ¿Qué hicieron con la paciente cuando llegó el certificado por moving laboral? La echaron. Con lo cual, a veces uno está queriendo ayudar. Igualmente el hecho de que la hayan echado, desde otra lectura, le hicieron un favor porque preservó su salud. Pero si la paciente tiene dificultades para conseguir trabajo en este contexto socioeconómico, esto igual pasó hace unos años, estábamos igual con otro gobierno, pero y no era un tema del gobierno, sino era un tema de la poca protección institucional que hay frente al acoso laboral. Yo estoy dando ejemplos médicos, pero pasa en un montón de instituciones. Yo estaba estudiando teatro, que me encanta, y de pronto el profesor tiene la mala idea de hacerme pasar papelón en público. No me acuerdo ahora qué expresión poco feliz utilizó, con lo cual yo notaba, y eso que yo estoy muy entrenada para hablar en público, es que frente a la presión de él, yo la letra no me la puedo acordar. Cuando no estoy con la presión de él, la letra me sale sola en momentos que ni siquiera la tengo que decir. Entonces, que frente a la presión, esa presión se vuelve como un acoso, eso produce una inhibición, es un contexto que a mí me tiene sin cuidado. Yo me fui a caminar cerca del río, comuniqué con Graciela, nos estuvimos riendo un poco de esta anécdota, noté que mi energía caminando en el río era bárbara, no voy más a esas clases y chau. Pero ¿cuántos otros alumnos por ahí reciben acoso en clase, bajan el rendimiento, se angustian, y eso puede ser disparador de síntomas? Y es un maltrato, y es un moving. O sea, yo dentro de lo mío tengo un montón de herramientas, me doy cuenta, me voy, estudio teatro en otro lado y ya está. Pero otros chicos por ahí quedan entrampados en esos contextos de sufrimiento, y es interesante uno como terapeuta destacar y resaltar. O sea, yo pensaba, qué bien me siento ahora que me fui a caminar al río, y qué mal me sentía mientras estaba en esa clase, en donde había destrato. Qué bien se siente uno trabajando en lo que le gusta, y qué mal se siente uno cuando está trabajando bajo presión. Poder lograr estas diferencias es importante, y trabajarlas en terapia como para apoyar al paciente o en la búsqueda de cambiar de sector, cambiar de trabajo. A veces dicen, no, pero voy a perder mi dinero de tantos años que trabajé en el lugar. ¿Cuál es el costo?, les pregunto. Porque si el costo para recuperar ese dinero es mantener un trabajo con maltrato, que te lleva a una mala calidad de vida, a problemas intrafamiliares, porque el que es acosado laboralmente llega con esta tensión contenida a la casa y puede llegar a descargar esa tensión contenida en los hijos, en la pareja, en la familia, en lugar de una linda cena, irse a dormir sin comer, ¿no? Y empezar a alterar toda su calidad de vida. Si uno como terapeuta está atento a eso, todo esto podemos modificarlo. Hoy me decía una paciente, María, yo no consigo trabajo, bueno, empieza la historia con que estoy nerviosa, sigo ansiosa y demás, ¿y qué le produce la ansiedad? Y no sé, por ahí usted me ajusta las pastillas, pero aparte de las pastillas, ¿cuál es el factor de ansiedad? Bueno, el caso de ella es que no consigue trabajo. Bueno, ¿y qué pasaría? ¿Usted necesita en este momento ese trabajo o con el sueldo de su esposo alcanza? Con el sueldo de mi esposo alcanza justito. ¿Qué pasa si por un tiempo deja de buscar trabajo? Está alcanzando su sueldo. Se dedica usted a mejorar su calidad de vida. Después que atendió a sus hijos, que les dio el desayuno, que los mandó al colegio, se toma para usted media hora para usted sola. Se toma un té, toma solcito, se relaja.
se dedica a que su casa esté bien, que ese es otro trabajo, sin sueldo, pero es otro trabajo. Se dedica a recibir con alegría a su esposa, a compensarse usted. Y una vez que usted está contenta, que usted está bien, cambie su energía. Y quizás aparezcan otros trabajos. O quizás su trabajo sea este también, sostener su casa, hasta que aparezca algo que le guste hacer. Y que también implique que pueda tener otro ingreso económico. Porque si no, su trabajo era cuidar enfermos, que no está mal, pero para alguien que está deprimido, ansioso, agobiado, sin energía, tampoco es el mejor trabajo y también posiblemente se coloque en otra situación de destrato. Ejemplos tenemos todos los días de moving laboral. Ejemplos de compañeros, me ha pasado también a mí en una oportunidad, hubo una situación con un paciente, tuve que hacer una acción judicial contra una prepaga. Los compañeros me conocían de hacía muchos años, pero encontrar 2 testigos que era para decir la verdad, no para hablar de mí, sino para hablar de la relación laboral en esa prepaga, de la cantidad de obligaciones que realmente teníamos. En ese momento los profes teníamos que tener 2 consultorios, dedicarle 30 horas semanales, los consultorios tienen que ser habilitados, y me parece bien, ir a reuniones, hacer un montón de papeleríos para justificar los tratamientos, en fin, explicar, era solo testimoniar las obligaciones que teníamos para trabajar en esa institución. Me costó un montón encontrar solo 2 testigos, después los conseguí. Pero a ver, me conocían 30. De los 30 me querían todos. Las respuestas también eran entendibles. Era: María, yo tengo 5 pibes. No me animo. María, yo tengo miedo porque todo se sabe. Y una hizo como una especie de delirio paranoico, es que todos la iban a perseguir, a controlar y qué sé yo. Paranoico hasta un punto, porque hay algo de realidad. El temor al ser después, a recibir represalias por haber sido testigo de una compañera. Entonces, todo esto tiene que cambiar. Para que esto cambie, es necesario que también los profesionales de la salud trabajemos, aquel que le guste, en un mano a mano con abogados, o no abogados para ir en contra de la institución, sino abogados para trabajar a favor del trabajador, digamos, de baja jerarquía y también del trabajador de alta jerarquía. Reuniones institucionales en donde el trabajo sea hablar con los directores para que sea más humano el trabajo que realizamos. Incluso contextos para sociabilizar, como cuando hablamos de burnout. Armar contextos en donde por ahí nos reunimos para, no sé, jugar al fútbol o ir a nadar juntos o ir de recreo, para afianzar los vínculos, para que el trabajador tenga ganas de trabajar y el director se pueda poner en el lugar del trabajador. Y que si el trabajador dice: mire, yo si trabajo en Flores, no me puedo ir a trabajar a Escobar. El director, en lugar de ponerle una dificultad, le ponga un chofer. Cuando yo lo propuse, porque en su momento dije: mire, yo les voy donde ustedes quieran, pero pónganme aunque sea un chofer, porque yo estoy poniendo mi vehículo, que implica un gasto y que implica un estrés, y que además tengo que manejar concentrada para llegar y trabajar concentrada. Dijo: María, ¿usted quiere espejitos de colores? Quiere espejitos de colores. No es respuesta. La respuesta es: hagamos algo en común para mejorar la calidad de la atención que recibe nuestro trabajador. O sea, hay un montón de cosas que sí podemos hacer si entre todos nos unimos, y por ahí, si llevamos todos una hoja escrita con nombre y apellido de todos los trabajadores, en beneficio de todos los trabajadores. De esta manera podemos corregir el moving. Si no, estamos hablando de los de abajo contra los de arriba y viceversa, y bueno, y queda como una especie de callejón sin salida, en donde el riesgo es aumentar la violencia social también, ¿no? Porque es violento, el maltrato siempre es violento. Bien, podemos hablar de ejemplos las 2 horas, pero me parece que es interesante pasar a hablar de bullying. ¿Les parece bien?
Ok, seguimos. Entonces, bullying, y acá dice meditación terapéutica, bullying y violencia social, porque era un recurso terapéutico que en su momento yo ofrecía también para el abordaje del bullying. ¿Cuál es el objetivo? Lo mismo que Moving, promover estrategias terapéuticas para mejorar el vínculo familiar y social, previniendo el bullying y la violencia social. Porque tengamos en claro que el maltrato no se aprende mandando al chico al colegio solamente. También el maltrato a veces está inserto dentro del vínculo familiar. Y si no cambiamos, no modificamos o no detectamos en el vínculo familiar, es muy difícil que esto luego no se traspole socialmente. Entonces, ¿qué pasa con el sujeto maltratado? Queda como expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas. Es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos puede presentar ideación suicida e incluso su materialización, como consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin limitación de edad. Le voy a dar un ejemplo chiquitito que me comentaba ayer una paciente. Estaba muy angustiada porque, bueno, no consigue trabajo, una chica muy preparada. Pero de pronto, fíjense qué interesante, ¿no? El maltrato. Ella estaba viajando en colectivo. Me comenten, mire María lo que me pasó ayer. Fue en el colectivo y el nene permanentemente me pegaba codazos. Jugando, no se da cuenta, y me codeaba y me golpeaba. Entonces yo al nene le digo, mira, si vos pones los bracitos para arriba o para el costado o sobre la mochila, a mí no me pegás. Y entonces yo viajo más cómoda y vos también. Para lo cual el padre del nene le contesta, ¿cómo se va a meter con un chico? Usted no se da cuenta que es un nene. Dice, María, yo solamente le estaba pidiendo que no me golpee con los bracitos. Para lo cual interviene otro señor que hace alianza con el papá a favor de que el nene pegaba y golpeaba a la señora, como aceptando que como es un nene le daba derecho a golpear a la señora. La chica le contestó muy bien, si usted educa de esta manera al nene, ¿qué futuro va a tener este nene? Yo solo le estoy pidiendo que ponga los bracitos de tal manera relajados en su mochila para que a mí no me golpee. Si uno esto lo va llevando, lo va extrapolando en distintos contextos, este nene en la escuela probablemente molesta al compañero, y si el compañero protesta, ¿a quién va a retar la maestra? ¿Qué va a entender el papá que es lo justo? Todas estas son disfunciones que después nosotros las vemos en el colegio y en distintos contextos, y que tenemos que modificar. Esto es debido a que vimos recién, falta de una autoridad exterior, o sea, que el padre ponga límites. En la escuela, ¿qué pasa? Que un profesor o un familiar o que alguien imponga los límites a este tipo de conductas, proyectando el acosador principal una imagen de líder sobre el resto de sus iguales seguidores. ¿Qué va a entender ese nene que molestaba dándole codazos a la señora? Que él es el líder, que él gana la batalla. ¿Qué es lo que termina pasando? Termina pasando que hay como un bloqueo social. Acá esta chica, que es una adulta, se sintió incómoda. Si esto pasara en el colegio, se sentiría incómodo. En lugar de sentirse mal el compañero que acosa, se sentiría mal el chico que es víctima. Hostigamiento, de un 20,9% de hostigamiento. Manipulación. ¿Qué hizo el padre? Manipuló la situación a su favor. Coacciones. Buscó que otro adulto justifique el accionario errático del niño. Exclusión social. Una chica decía que tuve que terminar, me levanté y me fui para que no me molesten, en lugar de poder quedarse y compartir y que el chico corrija la conducta. Intimidación, agresiones, amenazas. Todo esto puede pasar también en el contexto escolar. ¿Cuáles son las características psicológicas del agresor o acosador?
Ausencia de empatía, imposibilidad de ponerse en el lugar del otro. Distorsión cognitiva, acá el padre entendía que el nene tenía que seguir molestando, delegando en otro la responsabilidad de sus actos. ¿Qué pasaría en el entorno escolar? Si me aguardan un segundito, me sirvo un poquitito de agua y seguimos. Bueno, disculpen, ahí continuamos. Entonces, las características que favorecen el acoso escolar es la ausencia de reglas de convivencia, contexto inadecuado, ausencia de un docente con autoridad, ausencia de conocimientos de conducción de niños con problemas de conducta y capacidad de resolución de situaciones conflictivas. No saben en ocasiones resolver estas situaciones conflictivas. Las consecuencias siguen. Secuencias biológicas expresadas en los genes y mentales. Si de generación en generación vamos siendo permisivos con información errática, vos podés molestar, total, no pasa nada y no me importa el otro, probablemente esto va a ir increyendo. En lugar de ir mejorando, va a ir empeorando. Hay especialistas del Centro de Estudios sobre el Estrés Humano del Hospital Louis Lafontaine de Canadá que refieren que pueden ser más vulnerables a padecer, como dije antes, trastornos por estrés postraumáticos, depresión, ideación suicida, trastornos del estado de ánimo en diferentes etapas de la vida. Una vez instalado el acoso, debemos intervenir terapéuticamente. Hay un método que ya alguna vez a ustedes se los comenté, que lo utilizo cuando realizo meditación terapéutica, pero que se puede utilizar en todos los grupos, tanto en moving como en bullying, que es ACOR. No sé si se acuerdan, que es aceptación, ser amoroso con el otro, aceptarlo, ser compasivo y comprensivo, observación y respeto. La disfunción en la comunicación familiar puede estar exteriorizada por la falta de empatía, como el caso que contamos, o por altruismo y carencia de transmisión de valores éticos. En lugar de ayudar al otro, lo acoso. De ahí estamos cerca del caos social. Desde la niñez lo llamamos bullying y en el contexto social a través de la inseguridad, el robo o la violencia social. Uno va de la mano del otro. En el método de meditación terapéutico basado en ACOR es para la prevención primaria y en las poblaciones de riesgo. Y los objetivos, es interesante, la transmisión de valores espirituales que van a enriquecer la comunicación. Por ejemplo, transmitir que es más importante ser en lugar de tener, ser competente en lugar de competitivo, la aceptación de las diferencias sociales. Donde hay aceptación, no hay lugar para la discriminación. Donde hay respeto y compasión, no hay lugar para la violencia ni el maltrato. Se transforman las diferencias en posibilidades y en crecimiento, el desorden en armonía y el miedo en confianza. Es muy importante que haya un cambio de paradigma, reivindicando el amor al prójimo y fortalecemos así las redes sociales. Cuando en una oportunidad, en una jornada le comentaba yo a un colega, al doctor Hugo Dramicino, decime, ¿qué hacemos cuando el chico no es solidario, no le importa el otro? ¿Qué hacemos ahí? María, hay que unirse. Hay que unirse y fortalecer así todas las redes sociales, armar núcleos de contención. La meditación puede ser en niños y adultos. O sea, la meditación es un recurso terapéutico muy genuino, pero si no hay meditación, y yo dejo un cartel grande que hable de amor, aceptación, compasión, observación y reflexión, probablemente se tengan estos valores de forma más presente, además de mostrarlo con hechos concretos. En las sociedades de nuestro mundo occidental, cada vez más tecnológico, antes era cada vez más industrializado, ahora se dice cada vez más tecnológico, el lugar del trabajo constituye el último campo de batalla.
que los chicos sería el lugar de la escuela, en el que una persona puede matar a otra sin lugar de riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal. Esto lo dijo Heinz Lehmann en 1999. Lo que es lamentable es que esto sigue ocurriendo. Y cuando dice que el lugar de trabajo, el lugar de la escuela, es el último campo de batalla, es real. Hay gente que llega al suicidio cuando es maltratado en el trabajo y chicos que también piensan en el suicidio cuando el maltrato fue en la escuela. Si tenemos más disciplina, incorporamos la meditación o nos damos tiempo por lo menos para la reflexión, es muy probable que logremos mayor sabiduría. Si logramos mayor sabiduría, somos más humanos, somos más solidarios con el otro. Miguel Hernández alguna vez dijo que una gota de pura valentía vale más que un océano de cobardes. Esto me parece fundamental como para que seamos todos más solidarios, que si a un compañero lo maltratan, que seamos todos solidarios y nos unamos, porque el compañero solo queda en una situación, tal cual como comentó Graciela hace un ratito, o yo misma, queda muy solo para defenderse de la situación y probablemente vaya a producir una depresión. Entonces tenemos que fomentar que es al revés, que tenemos que unirnos, no dejarnos ganar por el miedo, por el temor a, a ver si me uno y voy a ser solidario con el otro si pierdo mi fuente de trabajo. No, no es así. Ahí formaríamos parte del océano de cobardes. Bueno, esta fue mi clase. Espero que les haya gustado. Me llevó mucho menos tiempo, pensé que iba a llevar más tiempo. Pero quería preguntarles que ahora lo hagamos interactivos entre todos y que queda abierta a las propuestas e ideas que ustedes quieran transmitir. Así que los escucho. No, ahora, bueno, el caso que hubo hace unos días de un chico que se suicidó en la Facultad de Medicina. Ah, no estaba al tanto de eso. Sí, Sí. Que estudiaba nutrición. Sí. Y parece que, según la hermana, sufría bullying. Terrible. Y maltrato por profesores. Que esa es Eso. otra cosa. En las facultades hay mucho maltrato de profesores también. En medicina, lamentablemente, es histórico. En la UBA, el maltrato era cotidiano. Sí, ¿sabés qué? Me enteré de este caso por mi hija ese mismo día, porque mi hija estudia la carrera de medicina en la UBA. Y me enteré por ella, y lo que me comentó, había ido a rendir, parece que embriología. ¿Cuál materia? Embriología. Y parece que me dice que el maltrato que hay es terrible, que lo que realmente desestima. Justo una amiga de ella ese día había rendido y sufrió una situación tremenda, el mismo día, tremenda, donde realmente ni siquiera la escucharon y preguntaba, decime, ¿qué me estás preguntando realmente? Dice que fue una situación de destrato absoluta, de negación de la persona, porque es esto, vos acá no estás. Sí, hay mucha denigración de la paz. Mira que yo ya tengo, no sé, como 50 años de recibida, más o menos 40. Y ya en mi época era mucho el maltrato. Tengo infinita cantidad de ejemplos de maltrato. De subestimar, de haberme dicho a mí misma, la carrera no es para vos, no es para todos. Y después me acuerdo de un docente, que bueno, vamos a reír un poco, ¿no? Porque yo también tenía cada ocurrencia. Yo miraba que el docente le había puesto un 1 a todos mis compañeros anteriores. Entonces yo miraba y digo, si le puso a todos un 1 y eran pibes estudiosos, ¿por qué a mí me va a aprobar? No sé. Yo fui y le contesté todo lo que él pidió, pero solo que como ya estaba nervioso, se lo dije todo de forma muy desordenada. Estaba bien, pero no puse cara anterior tal cosa, ni sabía que tenía que presentarlo así. Eran mis primeros exámenes. Y por supuesto, vi que me iba a aplazar y dije, pero si usted estaba predispuesto a aplazarnos a todos, directamente no hubiese tomado el examen. Pegué un portazo y me fui. Con lo cual, a mí me puso un 0 en el primer. O sea, ¿por qué esta cosa de ensañarse? O sea, ellos tenían por concepto que tenían que desaprobar a cierto porcentaje de alumnos.
más allá de lo que rindieran los alumnos. María, Sí, yo te escucho. Ventana acá rápido, pero bueno. Sí, yo no sé, María, en qué año estudió, supongo que cercana a la mía, sí. pero hay que remarcar, María, que estábamos bajo dictadura militar. Entonces las mujeres recibíamos especial trato, o sea, peor trato, desde cuestionarnos si íbamos maquilladas. Directamente era mejor que no te maquillaras porque ya te bajaban puntos solamente por eso. Y las caras de o sea, eso creo que probó nuestra resistencia, ¿no? Porque yo me acuerdo que era muy chiquita y resistía la mirada intimidante. Ya con la mirada que te ponían, era para ponerte a temblar, pero yo decía, no, pero yo voy a dar bien este examen. Y aparte era oral, ¿te acordás que, no sé, en tu época era oral? No, en mi Y época era eran paradito orales, tipo sí. soldadito, y Sí, ahí te entraban a disparar con las sí. preguntas. ¿Te acordás? No, no, el grado de estrés, yo me acuerdo de los Sí. exámenes, yo entraba en estados de Y, pánico, y otra yo iba con cosa, estado de María, pánico a dar exámenes. acordate que era por apellido y teníamos que ir todos de la A hasta la Z, teníamos que ir el mismo día. Y Sí, por ahí sí. podías estar esperando 8 horas, ¿te Sí, acordás? o 2 días. Había O materias como dos, microbiología que había que estar 2 días o 3 días esperando a dar el esperando. examen y ver si estabas en la lista o no. No importaba Otra si habías cosa, dormido o no. en la calle, no era que podías entrar a la facultad. ¿Te acordás? Eran filas de toda la cuadra sobre Paraguay, esperando que nos llamaran. Así era en mi época, 74, 75. Bueno, yo fui 75, 76. Bueno, Yo eso. ya ingresaba, pero sí, me acuerdo que yo entré en el final de la dictadura. Y sí Claro, tenía terror a los atentados, sí, me revisaban la sí, cartera, me revisaban todo, pero sí. más allá de eso era el goce de los El docentes, porque goce una cosa era pervertido. la policía a la puerta, que era un tema, pero aparte el Sí, goce de los docentes cuando te evaluaba y te iba a sí, bochar, digas lo que digas. Había una materia, no me acuerdo cuál era, pero que por ahí te pedían que recites física. una poesía, que no tenía nada Ah, que ver con la materia. Citaban un autor y iba a recitar, no sabes la poesía, pero la materia no es esta, no era eso, era en farmacología. farmacología. Ese No hablaba. es, bueno, materias que había que la rendías 3 y 4 veces, que uno se sentía como denigrado, como si uno tuviera una tara mental porque la tenía que haber dado, pero que todo el mundo la daba 3 o 4 veces, Sí, verdad, porque sí. verdad, verdad. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Todo eso es bullying, todo eso es maltrato. Si estamos en una institución de salud, es un bochorno que en una institución de salud tenga ese tipo de trato. Después en la guardia no es mejor, también tenías el maltrato Sí, por ser el último perro de guardia, se llamaba así. El esa, último ahí perro está. de guardia, Usted es el último con perro de bromas, guardia. que yo tuve mucha cintura para sortearlas muy bien, porque yo ya vine con carácter fuerte de que nací. Entonces, pero si no, la verdad lo hubiera pasado muy mal. Sí, Si tenía otro carácter, no era para quedarse ni siquiera sí, en la guardia. Nunca me pasó sí, nada, pero porque tenía mi ingenio, pero era bravo, era bravo. En una sí. guardia llegaron a decirme, bueno, ¿sabes lo que es la guardia? Desvestite, ¿no? Y yo mirarlo fijo y decirle, no se te ocurra tocarme un pelo porque de acá no salís. Exacto, Desde así, ese tal cual, lugar, chicos. a mí nunca me pasaba nada. Pero no puede. Aparte estaba como Sí, naturalizado. El maltrato sí, estaba sí, naturalizado. sí, Es como que era gracioso que pasara esto. sí, María, o sea, una cosa era el chiste, te tiro harina, huevos, me tiraron harina, huevos de todo, hacía frío, era julio, andá a la ducha y bañate, y sí, me tenía que bañar porque no podía atender así, ahora entramos nosotros. Es decir, no se les ocurra porque terminan mal ustedes. sí. Así era. Soy testigo, tal Entonces, cual.
Sí. No puede ser que eso, y de eso nadie dice nada, Sí, no sé si actualmente sigue pasando o no, pero no puede ser que ese tipo de destrato se naturalice. Imagínense que se va una chica sumisa, con miedo, qué cosas, pues, porque eso era abuso, era cualquier cosa. Y pero también, también, María, al menos en mi caso, en mi casa me habían preparado muy bien para esos temas. Yo era muy jovencita, pero no tenía miedo de decir, te voy a dar vuelta la cara de una trompada, te voy a dejar estrellado contra la pared. Así, a mí Fuera quien fuera. no me habían preparado tan bien. Mi mamá más bien se sometía, mi papá tenía mucho carácter y por suerte tenía el carácter de mi papá. Claro. Entonces, una pero no persona, puede ser que se naturalicen estas cosas. claro, no, de ninguna. Aparte, una persona depresiva o con poco carácter Claro, perece, deja, no sigue más. Y no es claro, justo. tomando en cuenta que otro detalle es que no se toma en cuenta cómo es el contexto del compañero, no es de la empatía, porque generalmente a esa edad somos jóvenes, las primeras guardias uno necesita el trabajo, uno no tiene otros trabajos, y por ahí hay gente que acepta todo esto como algo natural, y con tal de mantener la fuente de trabajo, cosa que mucho trabajo de los psicólogos, de fortalecer la autoestima y no aceptar nada de todo esto. No hay por qué aceptar nada de este tipo de situaciones. Y O, también, María, las miradas, sí, aunque las miradas que te desnudaban y aparte las miradas dirigidas a tu trasero, delantero, sin ningún tipo de vergüenza, eso era atroz. sí, la verdad es que es lamentable que este tipo de situaciones no se hablan. Entonces, no se hablan cuando son chiquitos. Si los chicos lo hablan, tienen miedo a la represalia de los compañeros. Hace falta que las maestras trabajen mucho la empatía y todo lo que hablamos de ACOR y con reconocer el contexto familiar y trabajar en familia y el abordaje de psicólogos y demás. Lo mismo en los trabajos, lo mismo en las guardias, ser solidarios entre compañeros. No, porque esa persona ahí en esos momentos se siente sola con todo esto. Yo no tenía a quien contar, por ejemplo, que en la guardia me había pasado tal o cual cosa. A mi nene no le iba a contar, mi padre ya era grande tampoco, y entre compañeros es como que eso era normal. Entonces, bueno, miren todo lo que hay para hacer. Yo creo que sería interesante no sé, en las instituciones tiene que haber un equipo especializado en la detección temprana de mobbing y de bullying con recursos terapéuticos, educativos y legales para que haya un límite, porque también, ¿quién lo puede corregir? Tiene que haber un límite claro entre qué se debe y qué no se debe. Pues si está todo tan difuso, ¿no? Pero si estamos hablando que sucede en instituciones y con profesionales de la salud misma, o sea que tendrían que ser los que detecten y regulen este tratamiento, es todavía más complejo. Sí, y los profesionales que yo recuerdo de la facultad Más de medicina preocupante. que trataban mal no eran los más jóvenes, eran tipos grandes, de mucha experiencia profesional. Había un colega que ahora me vino a mente que iba por ahí persiguiendo chicas, acosando pibas, para prometer aprobarlas o no en función de lo que acepten. María, sigue pasando, una paciente mía, estudiante de psicología, me ha contado situaciones de un profesor delante de un aula, diciendo situaciones a que, bueno, que puede, no, y entra una paciente y lo que le puede pasar a él, pero situaciones aberrantes, de verdad, graves. Esto no puede pasar, estas cosas hay que denunciarlas, hay que hablarlas, lo que pasa es que no sirve denunciarlo de forma aislada, tiene que haber un servicio, un contexto, una regulación. No tengo muy claro, porque la verdad no estoy yo tan informada, ¿por qué tanto eco? Alguien que apague el micrófono. No tengo, gracias Cecilia, no tengo muy en claro si esa ley que escribieron en 2011
qué es lo que pasó, si funciona o no funciona. Yo creo que en este contexto va a funcionar menos, pero más allá de lo político, desde nosotros, cuando los que trabajan en institución, yo ya no estoy en instituciones, pero los que estén en instituciones, estar atentos de armar equipos para la detección temprana, la prevención, el tratamiento y las normativas frente a esto, qué castigo tiene el acosador, que además de tener que tratarse, tenga que legalmente pagar, tiene que haber una consecuencia, como yo alguna vez decía, si yo quiero que alguien cumpla las normas, tiene que haber consecuencias para aquel que no cumple las normas. Porque si no hay consecuencias, no hay posibilidades de cambio. Sí, porque, por ejemplo, en las escuelas siempre el que se va es al que le hacen bullying. Exactamente. No se va el que hace, Exactamente. Todos los pacientes que me tocó atender, que chicos que fueron acosados por bullying, tuvieron que cambiar de escuela. Y ahora recientemente me tocó un caso, lo que pasa es una situación muy particular. El chico se violentó. El chico tiene una falla en el control de los impulsos importante. Pero a su vez los compañeros le hacían bullying. Y una de las chicas, como sabe que él explota fácilmente, empezó a cargarlo, a decir, ves que nadie te acepta en los grupos, que nadie te quiere, bla, bla, con lo cual el chico reaccionó mal, le agarró a la chica de los pelos, empezó a golpear y demás. El chico reconoció que estuvo mal, le pidió disculpas a la chica, pero nada garantiza, porque además la escuela me pide a mí, como psiquiatra, que el chico puede volver si yo le garantizo que el chico nunca más va a reaccionar así. Y yo dije, yo no puedo garantizar, ustedes están en el contexto. Yo no puedo garantizar nada de cómo el chico va. Pues la escuela tiene que garantizar que no va a haber bullying en la escuela. Entonces, ¿la escuela cómo hace para garantizar? Tiene que hacer la escuela un trabajo muy grande con todos los alumnos para garantizar que al chico no lo maltraten. Así que por ahora el chico no va al colegio. Y la otra piba que hizo el maltrato sigue yendo al colegio porque la chica está en el rol, entre comillas, de víctima del chico. Pero en realidad el chico también fue víctima de ella. Natalie, ¿vas a decir algo? El otro día, hablando con una persona que trabaja en el juego de lo tutelar, con infanto juvenil, bueno, me comentaba los casos graves que están llevando ahora y que están totalmente desbordadas las escuelas por el tema, y que obviamente ellos entienden que tiene que ver toda esta cuestión de la inteligencia digital, lo que se está armando, y que llegan casos donde ni siquiera son situaciones presenciales o concretas dentro de alumnos de las mismas instituciones, que muchas veces son en redes y los casos son muy graves. Y cuando hay denuncias y citan a los padres, les ha pasado que citan a los padres sorprendidos de la situación, los chicos de 15 y 16 años, los chicos no entendiendo la gravedad, como si estuvieran en una película, por ejemplo, diciéndole a una chica, te vamos a violar y descuartizar, ¿sí? Por ejemplo, y que cuando le dicen a los padres, porque son abogados tutelares, dicen, miren que esta es una situación, en este momento hay una causa ya que se sienta de manera penal, y en este momento su hijo está en una situación de estar en su casa porque no tiene la edad, pero va a una cárcel común si esto avanza. Les ponen ya, le tienen que explicar con esos límites para que comprendan de qué se trata. O sea, estamos en un momento también muy particular y bisagra que tiene que ver con el tema de esto, ¿no? La tecnología, lo digital, la inteligencia artificial y todo lo que está dando las comunicaciones. Es muy particular el momento. Sí. Pero parece que están desbordados de los casos que están llegando. Sí, la verdad es que las cosas lamentablemente van pasando los años y no van mejorando. Hace falta mucho trabajo. Me ha pasado a mí, lo hablaba ahora con el psicólogo que atiende a este chico que tiene la falla en el control de los impulsos, decirle, mira, yo ofrecía escuelas, ir a dar charlas gratis, y no fui convocada. Yo di charlas sobre bullying en congresos y jornadas, me pidieron los datos y no fui convocada.
llevé propuestas y no fueron escuchadas. Propuestas como alguna vez algunos de ustedes comentaran que, por ejemplo, llevar meditación. Hay escuelas que sí ya las están implementando, pero no lo aceptaron como algo. Pero yo no hablo de limitarlo a la meditación, sino llevar como objetivo mejorar los vínculos a partir de la sigla ACOR, por ejemplo, pueden ser otras siglas, otras actividades. En Israel, Claro. me llamó espera que termino esta idea nada más y ya siguen ustedes. Me llamó la atención un juego que hacen en donde los chicos, fuera del horario escolar, tienen la obligación de días de convivencia, horas de convivencia en otras casas. De esta manera aumentan la empatía. Así cortito, ¿no? Como que un chico que tiene amor o afecto por el otro no va a tener ganas de maltratarlo. Eso solo es, con continuidad. ¿No? ¿Alguien más iba a hablar? ¿Quién iba a hablar? No, yo iba a decir que, Cecilia. no, que lo que estabas diciendo me pareció que era que no quieren hablar del tema, o sea, como que no quieren que se hable de eso, ¿sí? No te No sé si convocaban que para no no. quieren. No, yo creo que no me convocaban porque lo minimizaban, porque no le daban la importancia que tienen, porque ni siquiera desde el punto de vista económico yo no lo proponía ni para cobrar, o sea, lo proponía como Por para eso. buscar una solución. Pero no importa, ellos te contestan, nosotros ya tenemos nuestro equipo terapéutico. Hermano, ponelo en ¿Pero marcha, qué hacen? no funciona, Claro, o sea, no alcanza. claro, ¿qué hacen? No sé, Claro. algo no está funcionando. Entonces, no sé, A mí por me ahí se sonó dice, eso, me sonó eso, como mejor que no se hable del tema, digamos. puede ser. Sí, Verónica, decime. Desde el otro lado, digo. Puede ser, Cecilia. Verónica, ¿Cómo están? hola. Quería contarles, las estuve escuchando, cómo trabajamos en mi escuela, porque sumado a que los casos han empeorado en violencia, o sea, como que ha escalado la violencia, también tenemos obviamente un sistema que no aporta, pero que además nos ha dejado sin herramientas, porque no podemos trabajar los límites, o sea, ahora vos no los puedes sancionar, no los puedes suspender, no podés, eso antes que nos servía como para poder poner un freno, ahora no lo tenemos. Ahora todo es que estamos a favor, ¿no? De que todo sea reflexión, que todo sea para construir, pero no tenemos ningún tipo de sanción que podamos aplicar. Entonces, y acá hace muchos años que venimos como generando, y acá es donde empieza a salir la creatividad, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque tampoco antes te expulsaban, o sea, vos tenías 15 amonestaciones y te expulsaban. Y después o era impensado que le faltes el respeto al docente, ¿no? Entonces, ahora, hace tiempo tenemos distintas estrategias y hay una que funciona mucho, es que las personas, en la medida que se puede, ¿no? Que están involucradas en el mismo conflicto, trabajan talleres de convivencia. Entonces, por ejemplo, tienen que amasar pan para todo el curso. Y tienen la oportunidad, ¿no? De conocerse desde otro lugar, pasan toda la mañana en la cocina, tienen que llevar los elementos de ellos, o sea, tienen como que generar y garantizar todo que eso suceda. Esa es la cocina funciona. Otra cosa es trabajar en el patio los sábados de la escuela. Eso en un tiempo estuvo muy bueno porque también se sumaban las familias, ahora como que también nos ha sucedido a nosotros que llega el sábado y realmente queremos dormir más, o sea, porque también esas actividades nosotros las acompañamos. Entonces, como que la actividad de los sábados ya no es más los sábados, pero sí hay un invernadero, porque es una escuela ecológica, entonces tenemos huerta. Entonces hemos encontrado un poco por ahí una salida a esto de mejorar los conflictos, ¿no? Para que se conozcan desde otro lugar. Funciona generalmente y hay casos graves que no funcionan.
Y en esos casos que no funciona, o sea, detrás tenemos padres sumamente violentos, que nos violentan a nosotros, que violentan a los chicos, que ejercen violencia sobre sus hijos, pero que también es recíproco, ¿no? Pero en el medio, o sea, en todo este proceso, se nos están agotando como las estrategias. Entonces, realmente, chicas, es como re artesanal el laburo que hacemos. Porque ellos además saben que no se pueden quedar libres por inasistencia, de que nadie los va a echar, de que entonces como que, viste, cuesta un montón hacer un borde No algo, repiten, no van a repetir tampoco. no van a Nada, repetir. Sí, Entonces, nada, ¿dónde está? como que todo Claro, eso suma. Verónica. Sí, sí, así que bueno, la verdad que le buscamos muchísimo la vuelta para trabajar esto porque tenemos un equipo interdisciplinario que no llega porque son re poquitas profesionales y tienen que cubrir todo el distrito escolar y que es grande y que abarca ciudades o parajes también. Bueno, en los parajes no hay TDAH, no hay problema de convivencia, no hay conflictos, no hay redes en los parajes, así que es como que tienen otra situación, pero ahí en el medio, bueno, es como que vamos buscándole la vuelta entre todos. Bueno, Claro. quería compartirles los del taller de cocina que hacen. No, está buenísimo, Verónica. Yo creo que por ahí estas redes tienen que ser en todo el país, que tenemos que trabajar todos interconectados, así como una época que en trastornos alimentarios que trabajamos todos en forma aislada y la casuística iba en aumento. Entonces de pronto por ahí empezamos a trabajar todos mancomunados y ver qué funciona y qué no funciona, y se empezaron a establecer nuevas reglas de prevención y más talleres, en donde en lugar de hablar de la enfermedad hablábamos de la alimentación saludable. Y bueno, por ahí acá en este caso es lo mismo, tiene que haber una consecuencia, o sea, si los cambios que se realizaron no fueron efectivos, bueno, es cuestión de reunirse todas las redes en todo el país y decir, esta modalidad en donde no hay consecuencias, si el chico no estudia o no tiene una inconducta, hay que revertirla, necesitamos modificarlo para ver resultados. Y dejar escrito, o sea, yo vea que antes de dar esta clase, yo estuve buscando casuística y demás, hay pocos datos estadísticos contundentes y actualizados sobre bullying y mobbing. Como que no hay tanto estudio. Entonces hay que unirse, buscar instituciones, ONG, o crearlas si no están, unirse para normatizarlas e irlas mejorando, no que queden una normativa rígida, sino una normativa abierta. Según las estadísticas del próximo año, se irán realizando las modificaciones necesarias para una mejor calidad. Me parece excelente esto de unirse para hacer pan juntos, que puede ser en el mismo contexto escolar o en la casa, en forma rotativa en las casas de compañeros, en donde no estén obligados espera un cachito, Verónica, de aumentar más el trabajo de todos los docentes, sino en forma rotativa. Este sábado le toca a tal grupo, tal otro sábado le toca a otro grupo, entonces unos descomprimen el trabajo y otros, y se van sumando, van rotando y van viendo con reuniones, aunque sea de esta manera, online, para que no se tengan que trasladar, en donde van sumando, bueno, qué es lo que está fallando y qué es lo que podemos sumar. Y que a través del juego y de la actividad, como está buenísimo convocarse, vamos a hacer la merienda del domingo mensual. Vamos a hacer los sábados un festival de canto o de baile. Y así sucesivamente, como me distraje que se fue Mariel, así sucesivamente como para ir sumando esfuerzos. Y a la vez analizar juntos qué es lo que más convoca y qué es lo que da mejores resultados. O sea, yo no puedo aceptar de que no tenga solución. Yo creo que tiene que tener solución, que tenemos que hacer algo y que no tenemos que dejarnos vencer frente a este tipo de dificultad y tampoco aceptarlo o naturalizarlo como que, bueno, es así, no tiene salida. No. Yo creo que es muy valorable, Verónica, todo lo que están haciendo en tu escuela y tienen que escribir sobre eso, documentar y darlo a conocer. Y dar a conocer todo lo que ya lograron y lo que falta lograr, como para que esto
se vaya multiplicando. Bueno, pero los talleres de convivencia también ahora hace poco tuvimos que dejarlos de hacer porque se hacían a contraturno con las familias involucradas también, ¿no? Porque evidentemente hay que trabajar todo lo contextual, pero ahora las asesoras están como viendo otras estrategias porque ya en 2 situaciones las familias se agarraron a trompadas dentro de la escuela, golpearon a la directora, o sea, también es como que vamos evaluando y midiendo a ver si Claro. ese conflicto es posible también que los padres, ¿viste? Entonces, es todo con pinza, por eso les digo, es como todo creativo todo el tiempo. Y otra cosa que les iba a contar es que hacemos que los chicos limpien las mesas, Bien. las paredes, el que raya limpia. Y bueno, y en eso no hemos tenido problemas con los papás, ¿viste? Es más, están de acuerdo en que si ensucian, se queden a limpiar. Así que bueno, los cursos están hermosos, o sea, las paredes blancas, impecables, tenemos cortinas, tienen ventilador, la cuidamos mucho la escuela, hay mucho sentido de pertenencia, que ese es el plus también o sea, para mí es el plus, ¿no? Porque generar pertenencia en una institución, porque por ahí los profes andamos por todos lados y bueno, y hay escuelas que, por ejemplo, están tan rayadas que aplasta, o sea, sentarse a tener clases ahí es aplastante. Entonces, bueno, cuidamos eso, que sea un espacio que invita a quedarse y que el transcurrir de las horas sea lo más ameno posible. Entonces, les tenemos cortinas en los cursos, o sea, digo les tenemos porque esto no sale de la partida, o sea, no hay un presupuesto para eso. Hay ventiladores, los bancos están impecables, las paredes están impecables. Mira qué Entonces bien. los chicos tienen la disciplina de, si ingresaron y recibieron un banco rayado, nos avisan y le avisamos al auxiliar del curso, porque cada curso tiene un auxiliar. Entonces ellos mismos cuidan y es una escuela realmente, a ver, voy a sacar foto algún día, les voy a compartir, porque es muy bonita, o sea, está toda impecable, todas las paredes limpitas. Lo que no logramos es ese trabajo en el baño, porque las puertas de los baños sí están rayadas con un nivel de violencia tremendo. Pero bueno, después en general tratamos de que sea un espacio en el que los chicos sientan que pertenecen y que nos importa. Estaba pensando que capaz que pueden transformar esos rayones que tienen las puertas del baño en grafitis creativos. En que tengan ahí un lugar en donde ellos puedan explayarse, el enojo, puedan dibujarlo, pero tratar de que ese rayón tenga belleza. Entonces, vuelcan y lo transforman en arte. Es como algo resiliente. Porque a lo mejor necesitan un espacio en donde volcar esa violencia. Pero la transformamos en algo lindo de golpe. No sé, prueben. Yo creo que todo esto lo tenés que documentar, Verónica. Escribirlo, que se conozca, que se multiplique, que se haga en Sí, otros voy a lugares. preguntarle a las asesoras, a ver, porque está todo, los proyectos, todo, o sea, todo surge de proyecto, obviamente están redactados, pero la verdad que no sé si tendrán documentados Sería los interesante resultados. documentarlo y multiplicarlo y seguirlo mejorando y llevarlo como propuesta en distintos lugares, porque es muy rico todo eso que están haciendo. Así como acá de golpe me entero que hay escuelas que tienen su espacio de meditación en grupo y en forma individual, y su espacio de reflexión, y su espacio de arte, en fin, cada escuela, entonces, todas estas cosas positivas y con las diferencias, ¿no? ¿Qué pasaba cuando no estaba ese espacio y qué pasa ahora que está ocurriendo? ¿Y cómo lo podemos ir multiplicando? Por algo tenemos que hacer. O sea, yo motivos de consulta por bullying sigo recibiendo también. No puedo decir cada vez más, pero que sí, que a veces las consecuencias son cada vez más peligrosas. Ahora, esta semana se hablaba que en Caballito, un chico que amenazaba con matar a sus compañeros acá en el barrio, ¿no? Es que habían descubierto que tenía un montón de armamentos. Entonces, ¿qué pasó ahí? No sé.
¿Cómo le llega el armamento a un adolescente en un barrio común? ¿Qué pasa? ¿Fácil conseguir las armas? No sé, hay mucho para hacer, pero si seguimos sumando entre todos, vamos a poder tener mayor control sobre el moving y el bullying. Así que bueno, felicitaciones, Verónica, en tu escuela me parece excelente eso. Estás comiendo algo rico, me tentás, Verónica, a esta hora. Perdón, aterrizo No, hasta ahora en casa y ya meriendo y ceno, uno así que llega con hambre, obvio, obvio. Ok, bueno, ¿qué más quieren comentar? Bueno, si la clase es más cortita y es bueno, lo bueno y breve es 2 veces bueno, así que yo me despido acá entonces. Les agradezco muchísimo que hayan estado presentes y bueno, nos vemos la próxima semana. ¿Les parece bien? Gracias, María. Gracias, chicas. Nos vemos el Chao, Muchas que gracias, descansen. María. Pues, Natalia, ¿te puedes quedar un segundito para ver sí. si combinamos Sí. lo de la coordinación? Sí. Chao, Gracias. chicas. Bueno, gracias chicas, gracias a todas. Chao, Adiós. Mabel, te vi la carita. Chao, hasta la próxima. Chao, chao.